El podcast Crea una vida a tu medida está diseñado para que tú vayas transformándote interiormente, para que vayas desarrollando todo tu potencial y te conviertas en la mejor versión de ti mismo a nivel personal y a nivel relacional. Yo soy Eli Martínez, especialista en transformación personal y organizacional. ¿Cómo están mis estimados amigos? Hoy es el cuarto episodio de este podcast Crea una vida a tu medida, donde hablamos de estos temas que sabemos que son importantes para todos nosotros para crecer sanamente, emocionalmente. Bueno, pues hoy tenemos un súper tema. Hoy vamos a hablar de las 3 emociones que son más limitantes para el ser humano. Estas emociones que son las que nos van achicando, constriñendo, limitando, estorbando y que desgraciadamente todos los seres humanos vivimos. De hecho, son la base de mi libro Crea una vida a tu medida, estas 3 emociones. Y la primera es la vergüenza. La vergüenza es la emoción más dolorosa que puede vivir el ser humano porque es el yo juzgando al yo. Nadie te condena, tú solito te condenas. Es esta sensación de ser diferente, inferior, carente en relación a otras personas, como si los demás fueran o supieran algo que tú jamás vas a poder ser o lograr. Y evidentemente, como te sientes muy diferente e inferior a los demás, eso lo quieres tapar, lo quieres cubrir a través de una serie de estrategias o mecanismos, y además lo vives en soledad y lo vives en secreto. Son tus grandes secretos, porque claro que no quieres que los demás descubran esto que tú crees que eres. El tema de la vergüenza, además, es que es la emoción que tiene más baja vibración de todas. En esta maravillosa investigación que hizo el doctor David R. Hawkins, descubre que la vergüenza es la emoción que tiene una vibración más baja, vibrando en 20, lo cual va a traducirse en, evidentemente, problemas en tu vida, porque si estás vibrando bajo, pues eso es lo que vas a atraer y generar en esta vida. La vergüenza, como se vive en secreto y soledad y la vas guardando por años y además en ese momento te sentiste falto de apoyo del medio ambiente, te sentiste que no tenías las herramientas suficientes para enfrentar lo que te estaba demandando la vida, genera que estos mecanismos que te decía hace rato, te puedes volver para tratar de cubrirlo, o el muy autosuficiente, o el muy inteligente, el muy aplicado, el muy obediente, el muy simpático, a veces incluso el muy rebelde. Vas a desarrollar una personalidad falsa para ir tapando estas heridas. ¿Cómo se resuelve la vergüenza? Bueno, pues lo que no queremos hacer, que es hablarla, es cómo se resuelve. Evidentemente no quiere decir que vas a ir platicando por el mundo tus vergüenzas, pero sí es importante encontrar relaciones de confianza con quien puedes hablar. Puede ser ya sea un proceso de terapia, puede ser un buen amigo o un buen familiar con quien tú tengas mucha confianza, pero en el momento en que te estás oyendo hablarla es cómo se resuelve, hasta que te vuelves bien desvergonzado. No es cierto, simplemente es útil que te permitas empezar a hablar y resolver temas para que te des cuenta que tú no eres diferente, que tú no eres menos valioso y que tú eres igual de valioso y poderoso que los demás. La segunda emoción es la culpa, que yo le llamo el monstruo de las 1000 caras porque tiene muchos matices. A veces esconde resentimientos no expresados. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás enojado con alguien, en lugar de poner el límite asertivo, inconscientemente haces cosas de las cuales tú te sientes culpable en lugar de resolver este enojo que tienes con la otra persona. También la culpa evidentemente nos indica que nos estamos sintiendo víctima de alguien. Cuando yo señalo a otro y me siento pobrecito porque el otro me hizo, estoy en una posición de víctima. Aprendimos desde muy corta edad que la culpa era una emoción muy negativa, porque cada vez que nosotros cometíamos un error nos sentíamos culpables, porque además éramos señalados, criticados, castigados, amenazados, etcétera, 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 por haber cometido ese error a la percepción de los demás. Es decir, yo me siento que no hice las cosas bien, que no hago las cosas lo suficientemente bien en relación a lo que se espera de mí. Y ya tenemos
¿Cómo vamos a resolver esta culpa? Pues evidentemente con el perdón. El perdón quiere decir que comprendes lo que está sucediendo. Significa una comprensión profunda, una conciencia profunda, donde te das cuenta que realmente nadie es culpable de nada, que somos responsables de las acciones que cometemos, pero que cometer errores es válido y que más bien se trata de responder a la vida de una manera diferente. Aprender del error, porque el error es el único mecanismo de aprendizaje, y avanzar por la vida tratando de reparar en la medida. Ahora, si te cuesta mucho trabajo perdonar a otras personas, es porque otra vez tú tienes una ganancia secundaria en eso, porque a veces el odio es la única emoción que te tiene ligada a otra persona, y perdonarla significaría que la sueltes. Entonces muchas personas prefieren eso, aunque parezca increíble, como ven. Y para perdonar, pues es un proceso que significa que te deje de doler. Yo te invito a que si tienes un resentimiento no resuelto, ya muy añejo, lo trabajes en terapia para que tú te liberes. El perdón es algo que te libera a ti, no libera al otro. Y por último, tenemos el miedo. Que el miedo, pues como nosotros sabemos, es una emoción que nos va a llevar a nuestros mecanismos de sobrevivencia, lucha, huida, parálisis o sumisión. Es decir, ante eventos que normalmente son fantasiosos, tú vas a usar uno de estos 4 mecanismos: lucha, huida, parálisis o sumisión, dependiendo de con quién y qué situación se presente. Me encantaría decirte que hay un remedio rápido, la pastilla del día siguiente, para que tú atravieses tus miedos. Sin embargo, no es así. El único mecanismo que se puede hacer para resolverlo es enfrentarlo con valentía y darte cuenta que esos miedos que tú visualizas, que son enormes, normalmente son cuestiones mucho más fáciles de resolver, que en el momento en que tú lo haces, te vas sintiendo profundamente orgulloso de ti mismo. El miedo se va a traducir a través del estrés, y tenemos 2 tipos de estrés. El estrés negativo, que es el distrés, y que es el que tiene que ver con la sobrevivencia, porque es como si tú estuvieras bajo amenaza de muerte cuando estás estresado 24/7, como si tuvieras al tigre de Bengala al lado de ti o amenazándote todo el tiempo sin ser real. Y este miedo negativo que te va a llevar a colapsar física y emocionalmente, lo puedes traducir en eustrés, que es el estrés positivo y que es el que te lleva a buscar los mecanismos de adaptación, es decir, a buscar respuestas creativas para salir adelante fortalecido de estos retos, y además tiene múltiples beneficios, no solamente para tu vida, sino también para tu cuerpo, especialmente para el cerebro, ya que al momento en que estás aprendiendo nuevas respuestas, nuevas maneras de enfrentar la vida, vas a producir neurogénesis, que es la regeneración de las neuronas, pero además de eso te vas a sentir creativo e inspirado, gozoso, y te vas a dar cuenta que todo pasa y no pasa nada. Si tú tienes estas 3 emociones limitantes en tu vida en este momento, es muy importante que sí trates de resolverlo para vivir una vida en plenitud, para vivir una vida libre, y para que puedas enfocarte en las emociones que te hacen mucho bien. Si te gustó este podcast, haznos el favor de compartirlo, porque en estos momentos necesitamos información sobre el manejo emocional. Yo soy Eli Martínez, especialista en transformación personal, y puedes seguirme en todas mis redes. Un placer.